El día de hoy les hablaré sobre el Día de Muertos. El Día de Muertos es la tradición de México en la que durante el 1 y 2 de noviembre de cada año se celebra un regreso temporal de los difuntos a nuestro plano. Varias versiones señalan que esta celebración existe gracias a la unión de la cultura prehispánica y la religión católica. Pero si aún no conoces el origen del Día de Muertos, a continuación te contaré su historia. El calendario católico designó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, que corresponde a los niños o muertos chiquitos. Por otro lado, el 2 de noviembre es el Día de los Fieles Difuntos, que son los adultos. ¿Cuál es el origen prehispánico del Día de Muertos? El Día de Muertos, dentro de la cosmovisión indígena, es el retorno transitorio de las almas de los difuntos, quienes regresan al mundo de los vivos para convivir con sus familiares a través de sus ofrendas. En la época prehispánica, varias civilizaciones como la mexica, maya, purepecha, totonaca y otras veneraban a los muertos al final del ciclo agrícola del maíz con distintos rituales. La historia cuenta que los decesos daban inicio al viaje hacia el Mictlán, que es el lugar de los muertos. Para llegar ahí, las almas deben pasar por diferentes obstáculos. Para llegar con Mictlán Tecuitl y Mictecacihuatl, el señor y señora de los muertos, quienes son los dioses Mictlán, y a quienes les debes de hacer una ofrenda para descansar por toda la eternidad. ¿Cuál es la influencia de los españoles en el Día de Muertos? Pese a que diferentes versiones señalan que el Día de Muertos tiene su origen en la cultura prehispánica, algunos historiadores e investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia señalan que esta celebración tiene un origen católico y no prehispánico, ya que el altar de muertos, las calaveras azucaradas y los panes con forma de hueso son tradición que proviene de la Europa medieval y son costumbres católicas y profundamente jesuitas. De la Revolución a la actualidad. No obstante, esta libertad tomó un siglo más para que la celebración se tornara fiesta popular. Eso no fue hasta después de la Revolución Mexicana de 1910 cuando surgió un nacionalismo más claro. Como toda tradición viva, la celebración del Día de Muertos sigue transformándose y su popularidad se ha extendido no solo a las zonas urbanas del país, donde los festejos eran más discretos, sino que han trascendido a las fronteras mexicanas. Hoy, por ejemplo, se ven ofrendas en lugares de Estados Unidos como Nueva York, donde el 2 de noviembre el Museo de Historia Natural instala una ofrenda enorme y dedica la jornada a una serie de actividades creativas y artísticas relacionadas con el Día de Muertos. Y dentro de México se despliegan mega ofrendas en las grandes ciudades, destacando la del Centro Histórico de la Ciudad de México, urbe que también realiza un vistoso desfile desde hace varios años. Patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Cabe mencionar que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o sea la UNESCO, declaró en 2008 esta festividad como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, por su importancia y significado en tanto se trata de una expresión tradicional, contemporánea y viviente a un mismo tiempo, integradora, representativa y comunitaria. Para la UNESCO, el encuentro entre los pueblos indígenas y sus ancestros cumple una función social considerable al afirmar el papel del individuo dentro de la sociedad. También contribuye a reforzar el estatuto cultural y social de las comunidades indígenas de México. El Día de Muertos se considera una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. Significado de las ofrendas. El elemento más representativo de la festividad del Día de Muertos en México son los altares con sus ofrendas, una representación de nuestra visión después de la vida, llena de alegorías y de significados. Los elementos que se pueden encontrar en los altares de muertos son el papel picado de colores y petate, generalmente de colores morado, rosa y naranja que simbolizan la unión de la vida y la muerte. El papel es una representación al aire, además de añadir un toque festivo a la celebración. El petate se utiliza para que los muertos descansen y puedan funcionar como mantel para colocar los elementos en el altar de muertos. Objetos personales del difunto y fotografías. En forma de homenaje, una fotografía del ser querido quiere decir que él será el que visitará la ofrenda. El retrato debe quedar escondido para que solo se pueda ver con un espejo.
como símbolo de que se puede ver a la persona pero ya no existe. Pueden colocarse imágenes de santos que sirvan como vínculo entre vivos y muertos, además de simbolizar la paz en el hogar y la aceptación de compartir alimentos. La comida. La comida tiene el objetivo de deleitar a los muertos que visitan la ofrenda. Se cocina en honor a los seres recordados, por lo que se pone su comida favorita. Para los adultos se ponen bebidas alcohólicas y cigarros para que los muertos recuerden los momentos que vivieron con alegría. Para los niños se ofrendan dulces típicos de azúcar, amaranto o calabaza. El pan de muerto es una representación de la Eucaristía y fue agregado por los evangelizadores españoles. Representa los sacrificios humanos que se realizaban en la cultura prehispánica. Se incluye chocolate de agua, ya que la tradición prehispánica dice que los invitados tomaban el chocolate preparado con el agua que se usaba el ánima para lavarse, así que se impregnaba de la esencia del difunto. El agua natural. El agua tiene gran importancia, ya que, entre otros significados, refleja la pureza del alma, el cielo continuo de regeneración de la vida y de las siembras, y en la ofrenda se presenta con un vaso lleno de agua que sirve para que el espíritu mitigue su sed después del viaje desde el mundo de los muertos. Además, es un elemento que simboliza pureza en el cual las ánimas pueden asearse. Velas y veladoras blancas. Símbolo de amor que guía las almas al altar. La flama de las velas o veladoras es la luz, la fe y la esperanza. Es la guía para que los muertos encuentren el regreso a su antiguo hogar. El número de velas que se pone en una ofrenda depende de las ánimas o almas que se quieran recibir. En algunos casos se ponen de color morado a modo de duelo o formando una cruz con 4 velas para que el alma que regresa pueda orientarse con los puntos cardinales. Flores. Se utiliza el cempasúchil, que representa la tierra. Es el símbolo del resplandor del sol, que se consideraba el origen de todo. Sirve de guía a las almas para indicar el rumbo por el cual llegará el que fuera a su hogar. Cada flor representa una vida, y en el caso del difunto significa que éste aún conserva un lugar dentro del todo, y que no ha sido olvidado por sus amigos y familiares. Calaveritas de dulce. Comúnmente con el nombre del fallecido sobre la frente, las calaveritas de azúcar representan los cráneos humanos. Las medianas recuerdan que la muerte está siempre presente, las pequeñas son dedicadas a la Santísima Trinidad y las grandes hacen honor al Padre Eterno, o sea, Dios. Las culturas mesoamericanas tomaban los cráneos de los prisioneros sacrificados y las formaban en línea para honrar a los dioses. El altar era llamado Tzompantli. Las calaveras hacen alusión a esa tradición prehispánica. Ahora sigue el mantel blanco y la sal. El color del mantel y la sal significan la pureza y alegría. La sal sirve para que el cuerpo del difunto no se corrompa en el viaje de ida y vuelta. Copal y cruz de ceniza. El copal o el incienso se utiliza para limpiar el lugar de las malas vibras y los malos espíritus antes de que regresen los seres queridos. Para los indígenas era un elemento de oración y alabanza a los dioses. La cruz de ceniza sirve para que el alma llegue hasta el altar y que pueda expiar sus culpas pendientes. Si el ánima o alma se encontraba en el purgatorio, la cruz puede ayudarlo a salir. Y bueno, para finalizar, podemos concluir que en México, las tradiciones de esta celebración incluyen visitar a los seres queridos que ya partieron en los cementerios y preparar los altares con alimentos, veladoras, incienso, fotografías y flores para recordarlos. Es solo durante estos días, o sea el 1 y 2 de noviembre, que las almas de los seres queridos pueden volver del más allá para estar cerca de los suyos, que vendrían siendo sus familiares y amigos.